El viento cortante azotaba las llanuras áridas del campo estadounidense, trayendo consigo no el olor a libertad, sino el sabor metálico del alambre de púas y el olor obsoleto de la desesperación. Aquí, a kilómetros de los frentes y a un mundo de distancia de casa, se encontraba un rincón olvidado de la Segunda Guerra Mundial, un campo de prisioneras de guerra, PDG, americano, no para soldados curtidos, sino para mujeres húngaras. Sus días eran una marcha monótona de raciones escasas, rutinas rígidas y el constante y perturbador escrutinio de guardias vigilantes. Cada amanecer solo traía un eco más frío de la derrota, cada crepúsculo un manto más pesado de anhelo por una patria ahora un sueño deshecho. Entre ellas estaba Orsolia, una mujer de unos 30 y tantos años cuyos ojos, aunque ensombrecidos por el cansancio, aún mantenían el brillo agudo de una exprofesora de escuela. Se movía con una dignidad silenciosa, una resistencia muda contra el peso abrumador de su cautiverio. Sus manos, antes acostumbradas a la tiza y a los libros, ahora restregaban el suelo o remendaban uniformes andrajosos, pero su mente permanecía una fortaleza de resiliencia. A su alrededor las otras mujeres lidiaban a su manera. Katalin, una cínica veinteañera, a menudo murmuraba comentarios sarcásticos, un escudo pragmático contra la dura realidad. Reka, que apenas había cumplido 19, se aferraba a los bordes del grupo, su rostro marcado por un miedo que parecía demasiado frágil para este mundo hostil. Estaban unidas por su situación compartida, pero aisladas por sus cargas individuales. Cada mujer un universo de historias no contadas y luto no expresado. La vida dentro del campo era una prueba constante de resistencia. Las delgadas mantas ofrecían poco calor contra las noches implacables, y las raciones, aunque suficientes para evitar la inanición, eran insípidas y carentes de interés. Cada comida era un recordatorio de su mundo perdido, de su identidad perdida. Las conversaciones eran susurradas, llenas de rumores sobre el progreso de la guerra, o recuerdos nostálgicos de la Hungría de antes de la guerra. La esperanza era una brasa parpadeante, fácilmente extinguida por el gris implacable de su existencia. Las torres de vigilancia se cernían, centinelas austeros contra el vasto cielo americano, sus reflectores barrían el complejo como depredadores inquietos. El clangor de la campana del comedor, las órdenes ladradas de los guardias, el triturar rítmico de las botas en la grava, estos eran los únicos sonidos que rompían el silencio sofocante. Entonces, en una fresca tarde de otoño, la monotonía se rompió. El familiar estruendo de un camión que se acercaba a la puerta principal generalmente señalaba nuevos suministros, tal vez más madera en bruto, quizás una entrega fresca de uniformes. Pero hoy era diferente. El camión que se detuvo no era el transporte militar habitual. Era un vehículo civil, su lateral estampado con un logotipo descolorido y desconocido. Los guardias, generalmente estoicos e inexpresivos, parecían diferentes. Una energía nerviosa zumbaba en el aire, un cambio sutil en su postura, un brillo en sus ojos que Orsolia, siempre observadora, notó de inmediato. La parte trasera del camión se abrió, revelando no sacos de patatas o cajas de enlatados, sino pilas de cajas de cartón planas. La confusión se onduló entre las prisioneras reunidas. ¿Qué podría ser? Los guardias, generalmente bruscos, adoptaron un aire casi teatral. Un gesto de buena voluntad, anunció uno, su voz carente de su tono habitual. Una probada de caza cortesía del pueblo americano. Gesticuló hacia las cajas con una sonrisa extraña, casi expectante en su rostro. A medida que los guardias comenzaron a repartir las cajas, un aroma peculiar flotó sobre el campamento. Era salado, rico, diferente a cualquier cosa que las mujeres hubieran olido. No eran los aromas fuertes y familiares de la cocina húngara, ni el olor institucional e insípido de sus comidas actuales. Este era extranjero, casi agresivo. Cuando se abrieron las cajas, revelando grandes discos planos y circulares cubiertos por una capa derretida de salsa roja y queso, un suspiro colectivo de incredulidad y luego total repulsa, se extendió por las filas de las prisioneras. «¿Qué es esto?», susurró Katalin, su cinismo habitual reemplazado por pura aversión. Palpó la superficie aceitosa con un dedo vacilante.
Parece algo que un niño garabatearía. Reca, con los ojos muy abiertos por la aprensión, retrocedió. Huele extraño. Y es tan plano. ¿Está siquiera cocinado? Orsolya miró la comida alienígena. Era pizza. La habían llamado los guardias, una palabra que rodaba de sus lenguas con una familiaridad casual, pero que no significaba absolutamente nada para las mujeres húngaras. Para ellas era bizarro, un insulto. ¿Sería esto algún tipo de guerra psicológica? ¿Un intento grosero de burlarse de sus tradiciones culinarias? ¿O peor, un truco? ¿Una prueba? El queso, burbujeante y brillante bajo las luces severas del campo, parecía casi vivo, una entidad extranjera e inquietante. La vibrante salsa roja era un color ajeno, lejos de los tonos profundos y ricos de sus familiares guisos y embutidos. Los guardias observaban, sus sonrisas fijas, esperando una reacción. Incitaron a las mujeres a probar, sus voces casi demasiado alegres. «Vamos, señoritas, está bueno, auténtica pizza americana». Pero las prisioneras dudaron, sus rostros una mezcla de sospecha y profundo disgusto. Esto no era comida, era un enigma, un símbolo de la cultura extraña de sus captores, impuesto a ellas en un lugar donde nada se sentía seguro ni familiar. Orsolya tomó una porción, la corteza sorprendentemente suave, el peso extrañamente ligero. Sintió el calor irradiando de ella, pero su mente corría, tratando de descifrar el verdadero propósito detrás de esta comida completamente inesperada, completamente ajena. El calor del extraño disco en su mano contrastaba fuertemente con el frío pavor que se instalaba en el estómago de Orsolya. Esto no era solo comida, era un evento, un movimiento calculado en un juego de ajedrez que ella no entendía. A su alrededor, las otras mujeres, bajo la severa mirada de los guardias, comenzaron a tomar a regañadientes sus porciones. Algunas mordisqueaban los bordes, otras daban pequeños bocados vacilantes, sus rostros contorsionándose en una mezcla de confusión y repulsión. Katalin, siempre la pragmática, forzó un trozo en su boca, masticando lentamente, sus ojos entrecerrados con sospecha. «Es dulce», murmuró, «y grasoso. ¿Qué clase de pan es este?» Reca, sin embargo, no pudo obligarse a probar. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras apretaba su porción temblando. «No puedo. ¿Y si está envenenado? ¿Y si es una trampa?» Orsolya observó a los guardias. Su anterior alegría forzada había desaparecido, reemplazada por una atención inquietante. No solo estaban mirando, estaban esperando una reacción, tal vez, o algo completamente diferente. Un guardia, un hombre más joven con ojos amables que Orsolya ocasionalmente veía, compartiendo restos de pan con perros callejeros, parecía particularmente agitado, su mirada esquivando por el comedor, evitando el contacto visual con las prisioneras. Sus dedos golpeaban un ritmo nervioso contra la culata de su rifle. Esto no era un gesto de buena voluntad, parecía más un preludio. La escena entera zumbaba con una tensión tácita, una corriente subterránea de algo profundamente equivocado. ¿Sería esto meramente un extraño intento de asimilación cultural, o había una capa más siniestra bajo el queso burbujeante? Mientras Orsolya finalmente le daba un bocado, obligándose a superar la textura y el sabor desconocidos, sus dedos, callosos por años de trabajo duro, rozaron algo sólido, algo distintivamente no alimentario, incrustado en la corteza gruesa. Su corazón dio un vuelco violento. Una oleada repentina y fría la inundó. Se detuvo, fingiendo examinar la pizza más de cerca, su pulgar trabajando cuidadosamente en el objeto. Era pequeño, no más grande que su uña, doblado firmemente. Con una sutileza practicada, perfeccionada por meses de miradas furtivas e intercambios susurrados, logró soltarlo, sosteniendo el minúsculo fragmento de papel en la palma de su mano mientras acercaba la porción a su boca de nuevo, simulando otro bocado. Sus ojos parpadearon hacia Katalin, luego hacia Reca, pero estaban demasiado absortas en su propio disgusto y miedo para notar. Discretamente, bajó la mano bajo la mesa, sus dedos hurgando en el pequeño papel húmedo. Apenas era legible en la tenue luz del comedor, pero su mente, aguda y analítica,
Juntó las débiles palabras garabateadas a toda prisa. Escape esta noche, medianoche, cerca oeste, no están solas. Las palabras la golpearon como un puñetazo físico, una repentina descarga de adrenalina que hizo que su respiración se cortara en su garganta. Escape, libertad. Los conceptos mismos se sentían como sueños distantes e imposibles, bromas crueles, jugadas por una mente fatigada. Pero la nota era real, tangible, un salvavidas o un lazo. Más tarde, bajo el sutil pretexto de compartir una manta escasa en el frío barracón, Orsolia desdobló cuidadosamente la nota para Catalin y Reca. Los ojos de Reca se abrieron de par en par, luego se llenaron de terror. «Una trampa, debe ser una trampa», susurró, su voz apenas audible. «Quieren atraparnos, castigarnos por siquiera pensarlo». Catalin, sin embargo, tomó la nota, su frente fruncida en concentración. Examinó el papel, la caligrafía, luego miró a Orsolia, un atisbo de algo ilegible en sus ojos. ¿Quién podría haber enviado esto? ¿Un guardia? ¿Uno de los cocineros? No tenemos aliados aquí, Orsolia. Somos prisioneras de guerra. El barracón era una cacofonía de susurros ahogados y mantas que crujían, pero para Orsolia, Catalin y Reca, el mundo se había reducido a esta única e imposible elección. El miedo guerreaba con una esperanza desesperada, casi olvidada. Quedarse era soportar la lenta erosión de sus espíritus, el gris infinito del cautiverio. Ir era adentrarse en lo desconocido aterrador, arriesgando la captura, la tortura, quizás incluso la muerte. «Pero no están solas», murmuró Orsolia, trazando las palabras en la nota. «Esto implica ayuda, un hombre de dentro o algo más». Catalin se burló. «O un cebo inteligente. Imagina la victoria de propaganda para ellos si nos atrapan a todas tratando de escalar una cerca como ratas desesperadas». Reca se cubrió la cara con las manos, sollozando en silencio. «Solo quiero ir a casa. No quiero morir aquí». Orsolia sintió el peso de sus vidas y de la suya propia, presionándola. ¿Sería una prueba de lealtad, un juego cruel orquestado por sus captores? ¿O sería una oportunidad genuina de recuperar sus vidas? El dilema moral era inmenso, un abismo abriéndose ante ellas. A pesar del profundo escepticismo de Catalin y el miedo paralizante de Reca, una semilla de resolución había echado raíces en Orsolia. La nota, el guardia nervioso, la pizza inesperada, todo parecía demasiado deliberado para ser aleatorio. Convenció a Catalin, apelando a su naturaleza pragmática, de que incluso si era una trampa, necesitaban entender su naturaleza. Si era una oportunidad genuina, no podían permitirse ignorarla. Durante las horas siguientes, bajo el pretexto de buscar agua o usar las letrinas, Orsolia y Catalin comenzaron a observar sus alrededores con una conciencia nueva y aumentada. Cada sombra contenía un secreto potencial, cada sonido una pista. Notaron un tablón suelto cerca de la cerca oeste, casi imperceptible, donde el alambre se encontraba con el suelo, un punto que parecía convenientemente demasiado débil. También observaron al joven guardia que Orsolia había notado antes. Parecía estar de patrulla cerca del comedor y al pasar sutilmente se ajustó la gorra. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que llamó la atención de Orsolia. Era el mismo gesto que había visto hacer a un cocinero americano más temprano ese día, cuando dejó caer una bandeja de pan, una señal aparentemente accidental. ¿Podría ser un cocinero solidario, quizás un inmigrante o alguien con conciencia? Comenzaron a formular un plan rudimentario, hablando en tonos ahogados, mapeando el campamento en sus mentes. La ruta hacia la cerca oeste, los huecos entre las patrullas de los guardias, la cobertura de las sombras proyectadas por los escasos barracones. Cada detalle era un obstáculo potencial, cada momento cargado de peligro. El aire a su alrededor crepitaba con una tensión casi insoportable. Orsolia sintió una punzada de pavor frío mezclado con una esperanza potente e embriagadora. Los riesgos eran increíblemente altos. Sus discusiones clandestinas casi fueron descubiertas cuando un guardia rudo y más viejo, conocido por su temperamento impredecible, inesperadamente dobló la esquina de sus barracones. Orsolia y Catalin
se congelaron, a mitad de susurros, sus corazones martilleando contra sus costillas. Una tos áspera rasgó el silencio mientras el guardia, su rostro un paisaje rocoso de sospecha, entrecerraba los ojos hacia ellas. Orsolya, con un destello de instinto, cayó sobre una rodilla, fingiendo ajustarse un cordón suelto. Katalin, igualmente rápida, se inclinó para examinar una grieta inexistente en la pared del barracón, su mano flotando sobre el tablón sospechoso que acababan de discutir. La mirada del guardia se demoró, pesada e inquietante, barriendo sus figuras encorvadas antes de parpadear hacia las ventanas oscuras del barracón. Dio un paso lento y deliberado más cerca. «Todo en orden, señoritas». Su voz era ronca, cargada de una autoridad que no admitía argumentos. Sus ojos, aunque sombreados por la visera de su gorra, parecían perforarlas. Orsolya se enderezó lentamente, ofreciendo una sonrisa cansada y apologética. «Solo un tablón suelto, sargento. Casi me tropiezo», gesticuló vagamente hacia la pared. Katalin asintió, añadiendo un escalofrío fingido. «Hace frío esta noche. Solo estábamos tratando de encontrar un lugar más cálido». El guardia gruñó, no convencido, pero aparentemente no dispuesto a insistir en el asunto. Inspeccionó el espacio vacío a su alrededor por última vez. Luego se dio la vuelta, sus pesadas botas triturando la grava mientras continuaba su patrulla. Solo cuando el sonido de sus pasos se hubo desvanecido por completo, tragado por el vasto y silencioso campamento, Orsolya y Katalin se permitieron respirar de nuevo. El aire se sentía enrarecido, afilado con el olor persistente del miedo. «Estuvo cerca», susurró Katalin, su voz tensa, un temblor recorriéndola. «Muy cerca». El corazón de Orsolya todavía palpitaba, un tambor frenético contra sus costillas. El casi accidente no la detuvo. En cambio, agudizó su resolución. El peligro era real, palpable, pero también lo era la posibilidad de libertad. Esto no era un juego, eran sus vidas. Miró a Katalin, cuyo rostro estaba pálido bajo la tenue luz de la luna filtrada por las grietas en el barracón. «Esto significa que tenemos que ser aún más cuidadosas, pero también significa que debemos actuar esta noche». La decisión pesaba mucho, pero la alternativa, permanecer en la lenta y sofocante desesperación del campo, se sentía como una sentencia de muerte en sí misma. Tenían que elegir, y Orsolya, por primera vez en meses, sintió un destello de autonomía, una chispa de control sobre su propio destino. De vuelta en el barracón, acurrucada bajo mantas delgadas, Reka todavía temblaba. «No puedo, Orsolya, simplemente no puedo. ¿Y si vuelve? ¿Y si nos atrapan?» Su voz era un temblor frágil a punto de quebrarse. «No tenemos elección, Reka», dijo Orsolya suavemente, pero con un acero subyacente. «Quedarse es rendirse. Intentarlo, al menos, es vivir». Sabía que sus palabras podrían no reconfortar a Reka, pero eran la verdad. Necesitaban creer en algo, cualquier cosa, más allá del alambre de púas. Katalin, sorprendentemente, se había despojado un poco de su cinismo. El casi descubrimiento la había conmocionado en una sombría aceptación. «Si vamos, vamos juntas, pero necesitamos más que solo nosotras tres. Necesitamos números y necesitamos silencio». Durante las horas siguientes, bajo el pretexto de compartir historias para pasar el tiempo, Orsolya y Katalin se acercaron cuidadosamente a un puñado de otras mujeres. Cada conversación era una cuerda floja, un delicado equilibrio entre esperanza y paranoia. Hablaban en tonos ahogados, tanteando el terreno, buscando esa chispa de desesperación, ese atisbo de desafío en ojos cansados. Eligieron a Magda, una mujer estoica de unos 40 y tantos años que había perdido a toda su familia en los bombardeos, y a Susa, una chica callada e ingeniosa, apenas mayor que Reka, que poseía un talento misterioso para mezclarse con las sombras. Cada mujer traía su propia carga de miedo, pero también un hambre compartida y desesperada por un futuro más allá de esas vallas. La nota, la extraña pizza, el guardia nervioso, estas piezas de un rompecabezas fueron presentadas no como certeza, sino como una posibilidad tenue y peligrosa. Las horas se arrastraron con una lentitud agonizante. Cada tic-tac del reloj invisible
parecía amplificar la tensión. El aire en el barracón se volvió pesado, espeso con miedos no dichos y la anticipación colectiva de lo desconocido. Dormir era imposible. Orsolya permaneció despierta, su mente acelerada, reviviendo cada detalle de su plan rudimentario. El camino hacia la cerca oeste, los huecos en las patrullas de los guardias, la señal débil, casi invisible que esperaban recibir. Imaginó el tablón suelto, el alambre oxidado, la incierta oscuridad más allá. ¿Sería este realmente un camino hacia la libertad o meramente una trampa más elaborada? El pensamiento la heló hasta los huesos, pero la alternativa, el gris infinito del cautiverio, era aún más fría. Finalmente, el toque distante de la campana del campamento marcó la medianoche. Un sonido apenas audible, pero reverberó a través de los huesos de Orsolya como un trueno. Era esto. No había vuelta atrás. Ella tocó a Katalin, que ya estaba despierta, sus ojos abiertos de par en la oscuridad. Reka gimió suavemente, pero un apretón en la mano de Orsolya pareció calmarla. Magda y Susa estaban listas, sus rostros sombríos pero decididos. Con movimientos silenciosos y practicados, se deslizaron fuera de sus catres. Las tablas del piso del barracón gimieron bajo su peso sigiloso, cada crujido una potencial traición. Se movieron como fantasmas, una pequeña procesión de sombras, la respiración contenida, los corazones martilleando al unísono. El aire frío de la noche las golpeó, agudo y refrescante, un marcado contraste con el aire viciado del barracón. Los reflectores de las torres de vigilancia barrían el complejo en arcos rítmicos, pintando caminos temporales de luz y sombra. Tenían que cronometrar sus movimientos perfectamente, corriendo de un punto de oscuridad al siguiente, sus cuerpos presionados contra las paredes frías y ásperas de los edificios administrativos. Un ladrido repentino y agudo rasgó el silencio. Un perro guardián en algún lugar cerca del perímetro había capturado un olor. Las mujeres se congelaron, fundiéndose en las sombras más profundas, sus músculos gritando con la tensión reprimida. El ladrido continuó, frenético, resonando por todo el campamento. La voz de un guardia, ahogada por la distancia, gritó una orden. Pasos se acercaron, pesados y decididos. La respiración de Orsolya se enganchó. Habían sido vistas. Había terminado incluso antes de empezar. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Luego, afortunadamente, disminuyeron a medida que el guardia se movió para investigar los ladridos agitados del perro en otra sección del campo. Esperaron, suspendidas en la incertidumbre agonizante, hasta que los ladridos amainaron, reemplazados por el silencio normal e inquietante. Siguieron adelante, sus sentidos agudizados, cada crujido del viento, cada sonido distante, una amenaza potencial. La cerca oeste surgió al frente, una línea oscura e irregular contra el cielo oscuro. Su ruta de escape se sentía increíblemente lejos, pero agonizantemente cerca. El brillo metálico del alambre de púas, austero contra la noche, parecía vibrar con una amenaza silenciosa. Cada paso hacia él era una batalla contra el instinto de retirarse, contra el miedo paralizante que se aferraba a ellas como el aire frío y húmedo. Orsolya lideraba, su mirada fija en el tablón suelto apenas visible cerca del suelo, el que habían identificado como su único y frágil punto de salida. Katalin la seguía, su cinismo habitual reemplazado por una sombría determinación, sus ojos examinando las torres de vigilancia, calculando el barrido de los reflectores. Reka, pálida y temblorosa, se agarraba al brazo de Magda, su respiración superficial, cada inhalación, rasposa una potencial traición. Susa, ágil y tranquila, se movía como una sombra en la retaguardia, sus sentidos alerta. Llegaron a la cerca. El alambre, oxidado e implacable, parecía zumbar con la energía opresiva del campo. Orsolya se arrodilló, sus dedos rígidos por el frío, buscando a tientas el tablón suelto. Era más pesado de lo que recordaba, resistente, como si el propio campo estuviera luchando por mantenerlas cautivas. Un suave gemido de madera, un ligero rasguño de metal contra la tierra, sonidos que, en el silencio sofocante, resonaron como un trueno. Su corazón martilleaba contra sus costillas,
un latido de tambor frenético apurándola, pero exigiendo silencio absoluto. Sintió el toque urgente de Katalin en su hombro, una advertencia silenciosa, mientras un rayo de reflector cortaba la oscuridad, barriendo peligrosamente cerca. Se congelaron, presionadas contra el áspero poste de madera, conteniendo la respiración, sus cuerpos rígidos, deseándose invisibles. La luz pasó, siguiendo su patrulla implacable, dejándolas una vez más envueltas en una oscuridad frágil y temporal. Con urgencia renovada, Orsolya luchó con el tablón. Finalmente, con un suave gemido de protesta, cedió, creando una abertura estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que una persona se escurriera. El olor fuerte y acre de tierra perturbada se mezcló con el sabor metálico del alambre. Katalin fue primero, deslizándose con facilidad practicada, sus movimientos fluidos y silenciosos. Luego Magda, su estructura más grande haciendo el paso más difícil, un suave gruñido escapando de sus labios mientras se arañaba contra la madera áspera. Reka, sus ojos muy abiertos por el miedo, dudó, pero Orsolya le dio un empujón firme y alentador. «Ve, Reka, ahora». Reka gimió, pero impulsada por la fuerza de Orsolya, se escurrió, rasgando su uniforme en una púa perdida. Susa siguió, rápida y grácil. Finalmente, fue el turno de Orsolya. Mientras se deslizaba, el alambre afilado atrapó su manga, luego su piel, un dolor ardiente floreciendo en su brazo. Lo ignoró, su enfoque enteramente en la libertad que estaba justo más allá. Un último tirón, y estuvo fuera, cayendo suavemente al suelo frío y húmedo fuera del perímetro. El aire aquí se sentía diferente, más nítido, más limpio, infundido con un olor salvaje e indomable a pino y campos distantes. Estaban fuera. Estaban verdaderamente fuera. Una ola de alivio vertiginoso la inundó, rápidamente seguida por una oleada de terror. Estaban expuestas, vulnerables, todavía al alcance de la voz del campo, pero el alivio fue de corta duración. Tan pronto como Orsolya se puso de pie, sus ojos ajustándose a la oscuridad más profunda, fuera del débil resplandor del campo, los vio, figuras, varias de ellas de pie en las sombras de un grupo de árboles raquíticos, apenas visibles en la noche sin luna. No eran guardias de las torres de vigilancia, ni las patrullas del campo. Estas figuras estaban esperando, silenciosas e inmóviles. Un pavor frío se apoderó de Orsolya. Era una trampa después de todo. Tenía razón el cinismo de Katalin. ¿Habían caminado directamente hacia una trampa más elaborada? «¿Quién está ahí?», susurró Katalin, su voz tensa con renovada sospecha, su mano instintivamente buscando una piedra suelta en el suelo. Reka jadeó, pegándose a Magda, su miedo anterior ahora un pánico total. Entonces, una de las figuras se adelantó, su silueta volviéndose más clara contra la débil luz de las estrellas. Era un soldado americano, su uniforme distintivo, pero su postura no era de agresión. Levantó una mano no en advertencia, sino en un gesto que parecía casi acogedor. Y detrás de él, otra figura, más pequeña, pero innegablemente húngara en su vestimenta, emergió. «¿Orsolya? ¿Eres tú?» La voz era un fantasma de su pasado, una voz que no escuchaba en años, una voz que había dado por perdida hacía mucho tiempo. Era Esther. Esther, su prima, una mujer que creía perdida por las devastaciones del frente oriental, o quizás los bombardeos de Budapest. La respiración de Orsolya se cortó. Lágrimas frías e inesperadas brotaron en sus ojos. Era un rostro que no se atrevía a soñar con volver a ver, un faro de su mundo perdido. El soldado americano habló entonces, su voz baja, urgente, pero no poco amable. «No tenemos mucho tiempo. La pizza fue la señal. Sabíamos que lo entenderías. La pizza, la extraña comida alienígena. No era solo una nota críptica, era una señal preestablecida, una pieza de un rompecabezas más grande y más intrincado». Esther se acercó, su rostro marcado por una mezcla de alivio y urgencia. La nota era de la resistencia. «Tenemos una red. Necesitábamos saber quién de ustedes tenía el coraje, la perspicacia para actuar». Orsolya miró, su mente tambaleándose. El gesto de buena voluntad, el sabor de casa.
el joven guardia nervioso. Todo encajó. La pizza no era solo una ofrenda bizarra, era un mensaje codificado, su propia extrañeza una prueba, un filtro para aquellas que se atreverían a mirar más profundo. El mensaje "no están solas" no era solo sobre aliados en el campo, sino sobre una red más allá de las vallas. Pero, ¿por qué nosotras? Orsolia finalmente logró preguntar, su voz ronca, su brazo palpitando donde el alambre la había cortado. Esther miró al soldado americano, luego de vuelta a Orsolia, sus ojos intensos. Sospechan que hay inteligencia, información vital, siendo retenida en los campos. Información que podría cambiar el rumbo. Necesitaban una forma de extraer a aquellas dispuestas a correr riesgos, aquellas en quienes se podía confiar. Hizo una pausa, su mirada barriendo el pequeño grupo aturdido. La nota no era solo sobre su escape, Orsolia. Era sobre lo que ustedes llevan, lo que ustedes podrían saber. O más importante, el papel que ahora están destinadas a desempeñar en algo mucho más grande que ustedes mismas. El viento susurró a través de los árboles, un escalofriante murmullo de los peligros que se avecinaban. La libertad no era un destino, era un nuevo comienzo, una nueva misión, cargada de peligros desconocidos y riesgos inimaginables. El campo de prisioneras, antes su mundo entero, ahora se sentía como un recuerdo distante, un preludio de una historia que recién estaban comenzando a escribir. La mente de Orsolia, aún tambaleándose por la visión de Esther, luchaba por procesar las palabras del soldado americano. La pizza, una señal, el escape, una extracción preestablecida. Este no era el desesperado y espontáneo avance por la libertad que había imaginado. Esta era una operación compleja y calculada, y ellas eran meras piezas en un tablero de ajedrez mucho más grande que los límites de su desolado campamento. Esther, sus ojos reflejando la misma urgencia perpleja que sentía Orsolia, se acercó, su voz cayendo a un susurro. «Tenemos que movernos, Orsolia. Se darán cuenta de que se han ido pronto». El soldado americano, un joven con un semblante serio, asintió con la cabeza hacia un denso matorral de árboles más al oeste. «Hay una casa de seguridad a unos pocos kilómetros. Necesitamos alcanzarla antes del amanecer». Katalin, siempre la escéptica, jaló a Orsolia a un lado, su voz baja y aguda. «¿Una resistencia? ¿Aquí? Esto parece otra trampa, Orsolia, una más elaborada». Reka, todavía temblando, agarró el brazo de Magda con más fuerza. No puedo seguir. ¿Y si nos atrapan de nuevo? ¿Y si solo quieren usarnos?» Su miedo, crudo y visceral, era un fuerte contrapunto a la adrenalina que ahora corría por las venas de Orsolia. Magda, generalmente estoica, miró a Esther con un atisbo de sospecha, luego al soldado americano. «¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Y qué quieren de nosotras?» Susa, silenciosa como siempre, solo observaba, sus ojos moviéndose entre las figuras, absorbiendo cada detalle. Esther explicó rápidamente, sus palabras cortas y urgentes. «Nuestra red opera en las sombras, Orsolia. Patriotas húngaros, algunos soldados americanos desilusionados, incluso civiles que ven la locura de esta guerra. Creemos que hay aquellas entre las prisioneras que poseen inteligencia vital, información que puede impactar significativamente el esfuerzo de guerra. No solo planes de batalla, sino detalles sobre nuevas tecnologías, movimientos de tropas, incluso la moral del alto mando húngaro». La pizza fue una prueba, un filtro. Necesitábamos identificar a aquellas con el coraje y la presencia de ánimo para actuar ante una oportunidad inesperada. Miró directamente a Orsolia. «Tú y las que trajiste contigo han demostrado ser capaces». El soldado americano, cuyo nombre Orsolia ahora supo era Sargento Miller, añadió: «Esto no se trata de cambiar de bando, señoritas. Se trata de terminar esta guerra, de salvar vidas. Creemos que algunas de ustedes tienen piezas de un rompecabezas que puede ayudarnos a hacer eso». Habló con una convicción silenciosa que, a pesar de su desconfianza arraigada, resonó con un fragmento de verdad. La idea de que su sufrimiento, su cautiverio, pudiera tener un propósito más allá de la mera resistencia, era un poderoso atractivo, pero la gravedad de su nueva situación se abatió sobre ellas como un sudario. No se trataba solo de escapar de un campo de prisioneras,
Se trataba de entrar en una red de espionaje activa y peligrosa. Se convertirían en agentes, saboteadoras, fuentes de inteligencia contra su propia nación, incluso si creían que su nación estaba equivocada. El dilema moral era inmenso. ¿Valía la lealtad a un régimen deshecho más que la oportunidad de acabar con el derramamiento de sangre? Rekha, incapaz de soportar el peso de esta nueva realidad, comenzó a sollozar abiertamente. No puedo ser una espía. Solo quiero ir a casa. Quiero ver a mi madre. Sus palabras, aunque nacidas del terror, eran dolorosamente honestas. Orsolya sintió una punzada de simpatía, pero también una impaciencia feroz. No tenían el lujo de la indecisión. Rekha, dijo, su voz firme, no hay casa como la conocíamos. Ya no. Este es nuestro único camino a seguir. El sargento Miller se adelantó, su expresión suavizándose. Nadie las está forzando, Fräulein. La elección es suya. Pero entienda, si se queda aquí será recapturada, y esta operación será comprometida. Sus palabras fueron una dosis fría de realidad. Quedarse atrás significaba el regreso seguro al campo y potencialmente peores consecuencias por saber del escape. Katalin, sorprendentemente, fue quien habló después. Si nos atrapan de nuevo, sabrán todo. Sabrán sobre la nota, sobre la red. Estaríamos poniendo a todos en riesgo, incluso a aquellos que nos ayudaron. Su pragmatismo, antes una fuente de cinismo, se manifestó ahora como una sombría comprensión de los riesgos. Rekha, debes elegir ahora, con nosotras, o de vuelta a lo que te espera allí. Señaló hacia atrás, hacia el campo, una silueta oscura e imponente contra el horizonte. Rekha miró de Orsolya a Katalin, luego a las figuras sombrías de Esther y el sargento Miller. Su miedo era una cosa viva, retorciendo sus facciones. Yo no puedo, realmente no puedo. Lo siento. Sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. Voy a volver. No les diré nada, lo juro. Era una súplica desesperada e ingenua, nacida del puro terror. Orsolya supo que era inútil seguir discutiendo. Rekha, frágil y quebrada, solo sería un estorbo, y su decisión desesperada, por dolorosa que fuera, era suya. Susa, dijo Orsolya volviéndose hacia la chica callada, llévate a Rekha, muéstrale el camino de vuelta, pero asegúrate de que nadie las vea. Y luego únete a nosotras. ¡Rápido! Susa, sin una palabra, asintió. Tomó suavemente el brazo de Rekha, y las dos chicas, una llorando, la otra estoica, se fundieron de nuevo en las sombras, caminando no hacia la libertad, sino de vuelta al incierto destino del campo. La decisión fue brutal, pero necesaria. Orsolya sintió un dolor profundo, una nueva pérdida apilada sobre tantas otras, pero la misión, el propósito mayor, exigía su enfoque. A medida que los débiles sonidos de los sollozos de Rekha se desvanecían en la noche, una nueva resolución se endureció en los ojos de Orsolya. Magda, su rostro sombrío, finalmente habló. No tengo nada más que perder. Mi familia se ha ido. Si hay una posibilidad de detener esta locura, la tomaré. Su voz era baja, pero contenía el peso de un sufrimiento indecible y un nuevo propósito. Katalin simplemente asintió, su mandíbula apretada. Guía el camino, Orsolya. Estamos contigo. El sargento Miller, al ver su resolución, dio un seco asentimiento. Bien, síganme. Manténganse agachadas, manténganse en silencio. Los bosques son densos en esta época del año, pero las patrullas siguen activas. Nos moveremos por terreno difícil, así que sigan el ritmo. Se dio la vuelta, desapareciendo en la densa maleza. Esther justo detrás de él. Orsolya, Katalin y Magda siguieron, todos sus sentidos ahora agudamente conscientes de los peligros que las rodeaban. El crujido de las hojas bajo los pies, el chasquido de las ramas, el distante ulular de una lechuza. Cada sonido se amplificaba, una alarma potencial. El viento frío mordía su piel expuesta, pero el frío ya no era solo del aire nocturno, era la mano fría del miedo, mezclada con la emoción embriagadora y aterradora de una nueva y desconocida jornada. Se movieron rápido, silenciosamente, a través de los bosques enmarañados. El denso follaje se convirtió en su sudario, la oscuridad su aliada, mientras el sargento Miller navegaba hábilmente por el terreno traicionero. Cada crujido de hojas, cada rama rota,
Se sentía como un disparo resonando en la noche. Esther se movía con una eficiencia silenciosa, su presencia un fuerte recordatorio de la guerra mayor e invisible que se libraba más allá de los muros del campo. Orsolia, Catalin y Magda siguieron, sus cuerpos doloridos, sus mentes aceleradas, la pura agotamiento luchando contra la oleada de adrenalina. Los kilómetros se confundieron en una jornada interminable, marcada por comandos susurrados y los gritos distantes y aterradores de criaturas nocturnas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una luz tenue brilló a través de los árboles. Emergieron a un pequeño claro, donde una cabaña rústica y aislada se alzaba, sus ventanas brillando con una luz cálida y acogedora. Era un marcado contraste con los desolados barracones que habían dejado atrás, un faro de esperanza frágil en un mundo consumido por el conflicto. Adentro, el aire estaba espeso con el olor a humo de leña y café colándose. Algunas otras figuras, una mezcla de civiles americanos y lo que parecían ser más miembros de la resistencia húngara, las saludaron con alivio ahogado. Esta era la casa de seguridad, un nexo de desafío contra la marea de la guerra. Mientras Orsolia se hundía en un banco de madera áspero, el calor del fuego descongelando lentamente el frío de sus huesos, el peso total de su nueva realidad descendió sobre ella. Ya no eran solo fugitivas. Eran parte de algo mucho más grande, una red de operaciones clandestinas, de secretos y sacrificios. La comodidad fácil de la cabaña era un barniz engañoso sobre el inmenso peligro que ahora enfrentaban. El sargento Miller extendió un mapa rudimentario, su dedo trazando líneas y puntos, explicando los próximos pasos, la inteligencia que esperaban recopilar, los riesgos involucrados. La misión era clara: serían movidas, interrogadas y, si elegían, integradas al esfuerzo de resistencia. Su conocimiento de la vida en el campo, de la psicología militar húngara, incluso los detalles más pequeños, podrían ser invaluables. Un profundo silencio cayó sobre el grupo mientras las implicaciones se asentaban. Esto no era un aplazamiento, era un nuevo compromiso. La llorosa partida de Reka más temprano esa noche resonó en la mente de Orsolia, un recordatorio punzante de las elecciones imposibles que la guerra imponía a las personas. No todos podían soportar el peso de tal carga, la cuerda floja moral de luchar contra su propia nación. Orsolia sintió una punzada de tristeza, pero también una resolución endurecida. Reka había tomado su elección, y ellas habían tomado la suya. Ya no había vuelta atrás. Más tarde, mientras el amanecer pintaba el cielo oriental con tenues tonos de gris y rosa, Orsolia estaba cerca de una ventana, mirando de vuelta en dirección al campo, ahora un punto invisible en el horizonte lejano. La imagen de la extraña pizza americana, con su queso burbujeante y salsa alienígena, cruzó por su mente. Había sido más que solo una comida, más que solo una nota críptica horneada en su corteza. Era un símbolo de lo inesperado, de la capacidad de la humanidad tanto para la crueldad como para la bondad secreta. Era un recordatorio de que incluso en los rincones más desolados del mundo, la esperanza podía ser entregada en los paquetes más improbables. La pizza, antes un objeto extranjero repugnante, se había convertido en el catalizador improbable de su libertad, una llave que desató no solo una puerta de prisión, sino un nuevo y peligroso camino. Esta jornada, desencadenada por una comida peculiar, había alterado irrevocablemente su destino y los destinos de Catalin y Magda. Eligieron no solo escapar del cautiverio, sino luchar por un futuro, convertirse en participantes activas en la formación de un mundo marcado por el conflicto. Fue un testimonio del hecho de que el coraje a menudo se manifiesta no en grandes gestos, sino en la resolución silenciosa de buscar los mensajes ocultos, de aprovechar oportunidades inesperadas y de elegir la esperanza incluso cuando se está rodeada de desesperación. La lucha estaba lejos de terminar, los peligros eran inmensos, pero mientras Orsolia miraba el naciente amanecer, sabía una cosa con absoluta certeza: no estaban solas. Y en ese propósito compartido, encontraron una fuerza que trascendía el alambre de púas y la amargura de la guerra. Esta historia nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros,
La humanidad encuentra una manera de conectarse, de ofrecer una mano amiga, a menudo a través de los medios más inesperados. ¿Qué mensajes ocultos están esperando que descubras en tu propia vida? ¿Qué oportunidades inesperadas pueden estar disfrazadas como algo que inicialmente encuentras repulsivo o extraño? Tómate un momento para mirar más de cerca, cuestionar lo obvio y encontrar el coraje de actuar cuando el momento lo requiera. Si esta historia de valentía inesperada y conexiones ocultas resonó contigo, por favor, haz clic en el botón de me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo y suscríbete a nuestro canal para más cuentos de los rincones olvidados de la historia.